Ok, vamos a trabajar con el ejercicio de la guía, que dice lo siguiente. Realice un programa que permita leer la cédula y la lectura actual y anterior y el tipo de tarifa residencial o comercial de un grupo N suscriptores de servicio eléctrico. Calcula el monto a pagar según lo siguiente. Hay un tipo de tarifa que puede ser residencial o comercial que tiene una renta básica y además lo que se cobra por consumo. Hay una tarifa hasta 500 kilovatios y más de allí 501. Por ejemplo, si mi tarifa es comercial y consumí 600 kilovatios, entonces voy a pagar una renta de 20.000 más los primeros 500 a 0.8 y el resto, es decir, como dije 600, serían 100 a 0.9 y sumo todo eso. La idea es aplicar las distintas tarifas, pues. Se debe mostrar el monto a pagar por cada suscriptor, o sea, por cada uno de esos N suscriptores yo muestro cuánto va a pagar él. Ok, y la facturación total, la suma de la de todas las personas. Y promedio, facturación promedio por tipo de tarifa, es decir, un promedio para la comercial y un promedio para la residencial. Recordemos que para calcular un promedio debe ser un total entre un contador, es decir, todos los comerciales los debo sumar y dividirlo entre el contador de comerciales y todos los residenciales sumarlo y dividirlo entre el contador de residenciales. Además me pide la cédula y los kilovatios del suscriptor con mayor consumo. Aclaremos lo siguiente aquí. Resulta ser que el consumo en los sistemas estos viene de la resta de las tarifas. Es decir, si yo tengo un consumo en el mes actual de 500 y en el mes anterior tenía 250, ¿cuánto he consumido realmente? Los 500 que es el actual menos el anterior me da 250. Entonces, en base a esa resta, actual menos anterior, sé cuál es mi consumo y veo qué tarifa aplica. De esta forma, mis variables van a ser un contador para llegar a los N datos, contador residenciales, de comercial, mayor kilovatio. Como me están pidiendo quién consumió más, una manera para buscar un mayor dentro de un programa es darle un valor inicial. Todos tienen un consumo, entonces yo pongo una variable que el mayor consumo fue 0. Cuando venga la primera persona que consumió 100, ese pasa a ser el mayor. Y cuando venga otra, yo lo voy a ir comparando con el mayor. Cada vez que consigo uno más grande, voy a guardar el consumo y voy a guardar esa cédula para poderlo decir al final. Por eso pongo un mayor kilovatio. La lectura actual y anterior, todos son enteros porque no llevan decimales, en el número de datos. Y el consumo, que es la recta de las dos lecturas. Tenemos como variables flotantes porque representan bolívares el monto que va a pagar la persona, el total de todos los residenciales, de los comerciales y los promedios de cada uno de ellos. Y de caracteres, la cédula, porque la cédula, que a pesar de que tiene dígitos, no se puede usar para operaciones, se coloca como un char, pero un string, pues, con varios caracteres. Igual la cédula del mayor. El tipo sí es un char sin corchete porque es una sola letra, R o C. Inicializamos los contadores, ¿verdad?, en 0 y acumuladores en 0. Fíjense que yo utilicé dos líneas para hacer esta inicialización. ¿Por qué? Porque todo esto se trabaja así. El 0 se guarda en esta. Este 0 se guarda aquí y este aquí, de derecha a izquierda. Yo podría poner todos en una sola línea, pero ¿qué pasa? Como estas son flotantes, cuando yo guardo 0 aquí, va a guardar el 0.0. Si yo trato de guardarlo aquí, va a haber un error. Guardar un flotante en un entero. Por eso puse por un lado los enteros, por otro lado los flotantes. Pedimos el número de suscriptores a procesar y leemos la variable N. Podemos validar que no sea negativo y tal, pero igual el ciclo solo lo elaboré para que lo haga nada más para números positivos. ¿Por qué? De la siguiente manera, fíjense. Tengo un contador, el ciclo básico es un contador que comienza en 0, contador menor que n, contador más. Esto para que lo haga n veces. Y al final aquí se lee, se procesa, ok, y termina el ciclo. Fíjense que comencé en 0 y es menor que n, porque de 0 hasta menor que n hay n veces. Yo podría comenzar en 1 y decir menor o igual que n, ok, también vale. Lo que pasa es que me gusta que se acostumbre a trabajar de 0 hasta menor que n, considerando contador como el número de datos procesados hasta ahora, ok. Y de esa manera también se van adecuando a cómo trabajaremos el próximo semestre, Dios mediante, con los arreglos, que siempre empieza desde la posición 0. Ok, entonces ¿qué hago? Pido los datos, cédula, tarifa, y los leo según su tipo, ¿verdad? Lectura actual, anterior, y saco el consumo, que es la lectura actual menos la anterior. Dependiendo del consumo, entonces yo le digo si tipo es R o R, o sea, si R mayúscula o minúscula, lo cuento como residencial porque tengo que contarlo para sacar el promedio y pregunto el consumo. Vamos a suponer que es residencial y consumió 700. Digo, si el consumo es menor que 500,
No, si es menor que 500, él va a pagar la renta básica más ese consumo por 0,75. Pero si consumió más, como en este ejemplo que estoy diciendo que es 700, él paga la renta básica que es 18 más los primeros 500 a 0,75 y lo que reste a la otra tarifa que es 0,60. ¿Cómo sé lo que resta? Agarro el consumo, le resto los 500 que ya pagué a esta tarifa y eso lo multiplico por él. Y así se hace el cálculo. Una vez que tengo el monto, en total R sumo todos los montos. Y voy sumando los montos en los residenciales. Si él no fue residencial, obvio que es comercial. No me voy a complicar. ¿Es uno o es otro? Ok. Entonces lo contamos como comercial, hacemos las preguntas, pero ya con los valores de esta tarifa similar a la anterior y la sumarizamos como el monto en los comerciales. Después de que ya yo haya calculado el monto, ahora sí puedo mostrarlo. Y muestro entonces, fíjense que lo hago fuera de estos if, porque este mostrar no tiene nada que ver si es residencial o comercial. Igualito, cualquiera que sea, debe mostrar la cédula y el monto, ¿verdad? El suscriptor cédula tal, paga un monto de tanto. Él se mete por acá y después imprime, o se mete por acá y después imprime. O sea que el imprimir lo puedo hacer aparte porque no tiene que ver con las otras preguntas. Ok, eso me va a ir mostrando por cada uno. Recuerden que es importante ver las cosas que se hacen durante el ciclo, o sea, cada vez que se procesa un dato, y lo que se hace al final, como los totales y promedios. Para los totales y promedios, yo debo sumar y contar dentro del ciclo por cada dato procesado. Pero el cálculo de ellos se hace al final. O sea que yo estoy sumando todo y contando todo, ¿verdad? Y voy mostrando por cada uno. Y buscar el mayor también. Les dije que cada consumo que yo calcule lo comparo con el mayor. La primera vez el mayor es 0. Si viene una persona que consumió 700 mayor que 0, sí, el mayor es 700 y guardo la cédula de esa persona. Cuando venga otra que consumió 800, le va a preguntar, ¿800 mayor que 700? Sí, guarda el consumo y guarda la cédula. Así, al final, ya va a tener los dos mayores. Entonces, de esta manera, aquí guarda el consumo y la cédula. Entonces, sacamos el promedio total entre contador y mostramos la total facturado. Fíjense que no necesito una variable más porque al sumar residencial con comercial, de una vez él va a mostrar la suma sin necesidad de guardarlo en una variable, a menos que usted quiera usar una variable para sumar esos dos y después la muestra. Aquí está el promedio residencial, el comercial. Dice el suscriptor de mayor consumo es porcentaje de la cédula mayor, ¿verdad? Con porcentaje de el mayor consumo, ¿verdad? Ok, el programa se ve muy bien aparentemente, pero tiene un pequeño detalle. Vamos a compilarlo para que ustedes observen qué es lo que pasa. Cuando yo voy a compilar el programa, él me da un error. Y vamos a ver a qué se debe ese error que se produce. Es por la forma como trabaja el lenguaje C, las cadenas. Las cadenas son los que tienen caracteres con corchetes, ¿verdad? Aquí me da un error mayor o igual a cédula. Cuando guardo la cédula, dice invalid array assignment. O sea, es errónea la asignación de un arreglo. Las cadenas, las variables de caracteres que se guardan con llave, también son llamadas arreglos, porque son varias variables arregladas junticas en la memoria y tiene un tratamiento especial. Una de las cosas que no se pueden copiar con el signo igual, tampoco se pueden comparar. Yo no puedo decir si esto es igual a esto. No, ese tipo de cosas no las permite el lenguaje C. Las cadenas tienen un trato particular, pero para eso también hay alternativas de solventarlo, y eso es lo que vamos a explicar ahorita con las funciones de cadena. Manejo de cadena. Entonces, fíjense, vamos a manejar dos operaciones básicas: comparar y copiar. Primero vamos a ver copiar. Para copiar es la instrucción strcpy, que es como abreviar string, copiar un string. Copia una cadena origen en una cadena destino, y su forma general es la siguiente. ¿Cómo se escribe? strcpy, la cadena destino y la cadena origen. La cadena donde está la información que yo voy a traer para acá, de acá para acá, como indica la flecha. Se copia de acá para acá. Aquí tiene que ser una variable que se declaró con cadena de corchete, pues. Y aquí puede ser otra variable tipo cadena o un mensaje entre comillas doble. Por ejemplo, yo puedo copiar en la cadena non el nombre de Ana María. Agarra este nombre y lo guarda en esta cadena que fue declarada como un char con corchete, ¿ok? O para el caso de nosotros, en la variable cédula, yo voy a copiar la variable set. Esta la copio para acá. Y ahí solventaríamos el problema que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a incorporar esto recordando que esta instrucción pertenece a la librería string.h. O sea, debo ponerle a mi programa el include string.h. Vamos a ver eso entonces. Aquí está mi string.h. Y entonces en la copia, fíjense cómo la voy a hacer. Voy a copiar en cédula mayor, cédula. ¿Ok? La instrucción que acabo de explicar. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona.
Entonces lo primero que hace es pedirme cuántos voy a procesar. Voy a procesar 2, uno de cada tarifa para que veamos cómo está. Ok, cédula de suscriptor 123. ¿Qué es? Bueno, él es residencial. Él tiene una lectura actual de 1200. La anterior fue de 1000. O sea que él consumió 200, ¿verdad? Y debe pagar 18.150. Pues 18 que es la renta básica y 150 del cálculo de 200 kilovatios a 0.75. Y me pide la cédula del otro suscriptor. Bueno, el otro suscriptor es cédula 456. Ok, la tarifa de él es comercial para que probemos con una y una. Lectura actual, digamos 1500. La anterior, 1000. Fíjense que este consumió más que el otro, consumió 500. Este debería ser el mayor. Ahí dice, va a pagar. Fíjense que ya es 20.000 porque es comercial. La renta básica es 20.000 más 400 de la tarifa que le toca. Y ya cuando él procesa los dos, sale y da los totales. Total facturación, la suma de 18 más 20, 38 y tanto, ¿verdad? Promedio facturado para cada uno. Como es uno solo, el promedio es el mismo, 18. Y de este, 24. Suscriptor de mayor consumo fue el 456 que consumió 500 kilovatios. ¿Ven? Como el programa funciona perfectamente. Ah, pero no todo puede ser felicidad. Tiene un detallito. Vamos a ver. ¿Cuál es el detallito? Bueno, resulta ser que yo iba a procesar y no puedo ahorita y decidí salirme. No, yo no voy a procesar y meto 0. Y él me muestra esta información extraña, unas letras. Esto es lo que se llama en un programa con una información que tú no controlas. Se llama basura. ¿A qué se debe que salga basura? Bueno, veamos qué pasa. Cuando yo le digo a él que n vale 0, él viene aquí, contador vale 0. 0 menor que 0, no. Él sale del ciclo y viene aquí y va a promediar total residencial que es 0 entre contador residencial que es 0. 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Por eso el resultado es irregular. 0 sobre 0 no existe. Nosotros debemos evitar eso. Inclusive si los programas lo hacemos en Turbo C, ni siquiera va a compilar. Aquí compiló, por lo menos, pero no. Esto no se permite, división por 0. Pero podemos controlarlo. ¿Cómo? Haciendo una validación. ¿Cómo se hace una validación? Oye, yo hago algo en mi programa que me permita evitar que esto ocurra. Y ya vamos a ver cómo lo hacemos. Como a mí lo que me interesa es evitar que se produzca esa división por 0, yo antes de dividir pregunto, si el divisor, o sea, contador R, es distinto de 0, bueno, yo hago mi división como si no pasara nada. Pero si no, para no dividir por 0, yo doy de una vez que el promedio es 0. Igual para el otro divisor, cuando es comercial. Si es 0 el divisor, si es distinto de 0, bueno, divido normalito como estaba. Pero si no, entonces digo que es 0 sin necesidad de dividir. Y me evito la división por 0. Entonces aquí, cuando yo, por X motivo, yo le digo que hay 0 datos para procesar, o sea que no voy a meter ninguno, entonces él los promedios me lo da bien bonito en 0, sin tener esos problemas. Ok, chévere. Ya el programa está chévere. ¿Qué quiero yo? Bueno, ahora quiero agregarle algo más interesante. ¿Por qué? Porque no todo es felicidad. Yo quiero agregarle que cuando ustedes vayan a meter la tarifa, pero en el tipo, en vez de poner residencial, ponemos la palabra completa. O sea, en vez de poner R, poner la palabra completa. Ok, entonces, ¿qué sería? Ya el tipo no va a ser una letra. El tipo va a ser una cadena, ¿verdad? Va a ser la palabra. Vamos a poner 12 caracteres más o menos para que quepa residencial o comercial. Y la variable va a ser de tipo cadena, pero ese tipo cadena no lleva ampersand. ¿Ok? Y aquí cuando voy a comparar, yo voy a comparar tipo ya no con comillas simples, sino con comilla doble. Pensando yo que es así, resulta que no es así, ya van a ver. Ok, entonces yo pongo residencial pongo su comilla y compilo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Él me da un error aquí. ¿Ok? Hay problemas en la comparación, algo así más o menos en la traducción que dice aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo comparar cadenas directamente con igualdad. Para comparar cadenas se debe utilizar una función específica que va comparando caracteres a caracteres que se llama string compare. Vamos a explicarla. Comparar strcmp viene de string, cmp, string compare.
Dice, compara dos cadenas dando como resultado un número que puede ser 0 si la cadena 1 es igual a la 2, un número positivo si la 1 es mayor que la 2, me refiero mayor alfabéticamente, según el valor que tiene asignado el carácter en la tabla ASCII, o negativo si la cadena 1 es menor que la cadena 2. Entonces, la idea es que él no me dice sí o no, sino que me va a dar, si son iguales da 0, si son distintas me da un número positivo o negativo. Ya vamos a ver cómo. Fíjense, se escribe así: string compare, cadena 1, cadena 2. Esto me va a dar como resultado un número. Entonces, un ejemplo de uso sería comparar la variable tipo con la palabra residencial. Y no decir if tipo igual residencial. No. Así se hace la comparación. Y eso me va a traer un número. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese número? Bien, recuerden que también pertenece a la librería string.h, por favor. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. En nuestro caso, en vez de como estaba antes, si tipo es igual a R, tal, no, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué haríamos? Si el string compare de tipo con residencial me da 0, o sea, cuando él compare lo que tiene la variable tipo con la variable palabra residencial le da 0, es porque son iguales, ¿verdad? Si el string compare es 0. Él comparó las dos cadenas y me dio como resultado 0. Ok. Otro ejemplo. Fíjense, tengo una variable x que es entera, porque recuerden que el string compare y me da el resultado un número. Yo ese número lo comparé con 0, pero aquí en este caso, ella me da el resultado un número y yo lo guardo en x. Aquí va a ser el string compare de agua con barco. La comparación él la hace por caracteres, restando las letras, esta con esta. Mientras sean iguales, si todas son iguales me da 0, pero si hay alguna letra diferente, me va a dar como resultado la primera letra diferente. Cuando yo digo a menos b, me da menos 1, porque a es menor que b. Por eso aquí la salida va a decir que x igual menos 1, resta a de b. Si yo la pongo al revés, yo le mando el string compare de barco y agua, a b le resta a, como b alfabéticamente es mayor que a, una unidad, b menos a es 1. De tal manera que si yo le mandara, por ejemplo, letras mayúsculas y minúsculas son diferentes. Si yo comparo agua con agua, a la A mayúscula primero le va a restar la A minúscula. Ya al conseguir que es diferente, sabe que son distintas. Entonces, A mayúscula menos A minúscula. No sé si recuerdan cuando les hablé de los caracteres, que las mayúsculas eran menores que las minúsculas. Estaban 32 caracteres antes. Esta es el 65, este es el 97. 65 menos 97 nos da menos 32. Porque él resta el valor ordinal, el valor en la tabla. Pero puede hacer la resta. A mí no me interesa el número. A mí lo que me interesa, por lo menos para comparar cadenas, si son iguales, si me da 0 es porque son iguales. Y si me da positivo o negativo es porque son diferentes. Es más, positivo es que la primera es mayor que la segunda alfabéticamente. Y negativo es que la primera es menor que la segunda alfabéticamente. Bueno, vamos entonces a ver la implementación de esta parte. Y así nos quedaría el cambio. Fíjate, yo digo, comparo si la variable tipo es igual a la palabra residencial. Si eso me da 0 es porque es igual, si no es porque es comercial. Claro, si ya metes una letra minúscula no me sirve, pero también hay funciones para poner todo en mayúscula. Puedes preguntar si es toda mayúscula o toda minúscula en dado caso, ¿ok? Pero no nos vamos a complicar tanto. Lo que quiero es que vean cómo se comparan dos palabras. Entonces, esta es la instrucción y vamos a ejecutar a ver cómo funciona. Ok, vamos a poner uno solo, no hace falta poner dos. Ok. 1. Vamos al de cédula 123. La tarifa es residencial. Ok. Lectura actual. Vamos a suponer que tiene 1300. Anterior 1100. Él consumió 200 kilovatios. Él consumió 200, debe pagar 1180. Como ya terminaron todos, porque era uno solo, ¿verdad? Entonces el promedio era residencial, porque aquí me estaba mostrando que fue residencial, porque comercial no había ninguno. Y el mayor obviamente es él. Entonces vemos que sí podemos comparar contra una palabra completa. Puede ser un carácter o una palabra, pero si es una palabra deben utilizar el string compare. Ya lo que quiero mostrarles es, para finalizar esta parte, es algo muy que nos puede permitir hacer los programas un poquito más bonitos. O sea, yo a veces necesito que no siempre yo sé exactamente el número de datos. Entonces yo quiero procesar mi programa bajo otras condiciones. O sea, no sé cuántos datos son. Existe lo que se llama ciclos controlados por respuesta de usuario. ¿Cómo es esto? Tú le vas a preguntar a la persona si va a meter datos.
Y él te va a decir sí o no, ¿ok? Cuando él te diga que no, ya tú no sigues procesando. Entonces no sabes cuántos son, si son 10, si son 15, no sabes cuántos son. Tú simplemente sabes que la persona va a procesar varios datos. Ok, entonces esto se llama ciclo controlado por respuesta de usuario. ¿Qué requieren? Que yo le pregunte cada vez a la persona si va a meter datos y además de preguntarle si va a meter datos, cuando me diga que no, no lo procese. O sea que no voy a contar, no necesito n. Esto no lo voy a necesitar, n. Yo no voy a necesitar n. Es más, ni siquiera voy a necesitar contar los datos. ¿Por qué? Porque yo no voy a contar cuántos son, lo que voy a contar los residenciales o comerciales, pero el total no los cuento. Este contador era para que fueran n. Yo meto una variable que yo recomiendo, ya la puse por aquí, que sea de tipo char. Yo le llamé OP, de opción. Char para que metas una letra, sí y no. ¿Ok? Entonces, cuando tú le vas a preguntar al principio, le dices si va a ingresar datos. Le pregunta lo siguiente. ¿Desea ingresar datos? Y que él te dé una S o una N, una de las dos opciones. Y lees esa variable que se llama, es de tipo carácter, porcentaje C, la variable OP. Ya N no la voy a utilizar. Llamo la variable OP de opción. Ya es como ustedes la quieran llamar. Yo la quise llamar opción, selección, letra, no sé. Entonces, ahora yo no necesito todo este ciclo. ¿Para qué lo voy a hacer? Yo lo único que necesito es una condición. Si él me dijo S, yo sigo. Si no, me salvo. Entonces, como lo único que necesito es condición, no necesito actualizar ni contar, elimino esto y puedo utilizar más bien un while, porque el while maneja nada más condición. Entonces, ¿para qué voy a utilizar un for si no inicializo, no actualizo ni nada? Le coloco un while y pongo que la opción sea igual ¿a quién? A la S de sí. Si la persona dijo que sí, yo proceso todo mi dato, ¿ok? Y cuando él viene al fin del ciclo, arriba, la opción sigue siendo sí. Entonces hay un error aquí, estoy creando un ciclo infinito porque nunca se va a salir. Yo tengo que volverle a preguntar en algún momento para que él me diga que no. Entonces hacemos esto, repetimos esto, copiamos y antes de finalizar, justo antes de finalizar, yo le vuelvo a colocar esto. Es más, le vamos a poner el mensaje más bonito. En vez de ingresar datos, le pongo desea continuar. Entonces, él procesa un dato y le vuelve a preguntar, ¿desea continuar? Si yo le digo que sí, él vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque lee aquí la opción. Cuando vuelva arriba a verificar, opción es sí. Hasta que él meta una letra distinta de S. De hecho, aquí tendríamos que poner si opción es S mayúscula o S minúscula, ¿verdad? Por si acaso. Ok, vamos, yo lo tengo aquí. Yo lo puse aquí. Leemos la opción. Si es S mayúscula, minúscula o mayúscula, él llega y procesa aquí. Y vuelve a leer. Y va a llegar a un momento en que él meta una N. Cuando él meta N, se sale. Vamos a ejecutarlo. Ok, me dice, ¿desea ingresar datos? Bueno, yo le digo que sí. Metí una S. Ok. Entonces, se habla del suscriptor 1, 2, 3. Tarifa era residencial. Ok, consumo actual 1200. Anterior 1000. Ok. Dice el suscriptor debe pagar tanto. Y me vuelve a preguntar, ¿desea continuar? Si yo le digo que sí, vuelve a pedir otro hasta que en algo y me vuelve a preguntar. Yo de una vez le voy a decir que no. No. Y como no es si él se sale y me da los totales, el mayor y finaliza el programa. Okay. Incluso si yo al programa le digo de una vez, la primera vez, mire, desea ingresar datos. Ay, no, yo no quiero ingresar, me equivoqué, mañana lo hago. No, ese sale y listo, porque no entra el ciclo, porque la opción no es S. Para ser un poquito más preciso, aquí tiene un detalle, yo ni siquiera validé que fuera N. Si tú metes cualquier letra, desea ingresar datos, yo meto una P, opción es P, perdón, P es S, no, P es S no. Tú metes una P y no entra, una W y no entra, cualquiera te sirve para salirse. Claro, tú podrías ponerle una pregunta, mira, que sea W, que sea S o N y tal, y manda un mensaje si viene de otra letra, ya sería ya pulir más el programa. Pero esto es suficiente y voy a resumirlo. Cuando yo quiero un ciclo controlado por respuesta de usuario, es decir, no sé cuántos son, declaro una variable char con la opción, antes de ingresar, leo la variable. Mi condición es mientras esa variable sea
S, ¿verdad? Hago todo el proceso y justo antes de terminar le vuelvo a colocar, preguntar si desea continuar y vuelvo a leer la opción, porque si no le vuelvo a preguntar se va a quedar allí y más nunca va a salir. Bueno muchachos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.